Dios es grande, Dios es bueno. No tenemos otra cosa mayor que reconocer la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Por eso es bueno que nos reunamos en esta iglesia por las casas, para saber bendecir el nombre del Señor, exaltarlo, glorificarlo y conocer más y más de sus maravillas. Así que estamos aquí en esta iglesia por las casas, saludando a cada uno de ustedes que nos ve a la distancia, que nos ve en nuestro país, que nos sintoniza después en la grabación. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes y oro al Señor que sea el Espíritu Santo trayendo una palabra de Dios para ti. A esta hora quiero que meditemos en una pregunta. ¿Qué sucede cuando clamamos a Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros clamamos a Dios? Ya se ha hecho esa pregunta, todos clamamos a Dios, pero ¿qué sucede? Hay un versículo muy conocido que es Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A mí en lo personal me encanta ese versículo porque dice: clama. Nos da la oportunidad de ir al Señor, me da la oportunidad de expresarme con el Señor mis necesidades, de expresarle al Señor lo que a mí me aflige, lo que a mí me agobia, lo que a mí me interesa. Es mi amigo y yo puedo ir a Él y clamar. Pero lo más interesante es que el Señor promete que va a responderme. Él me dice: clama a mí, y yo, dice el Señor, me comprometo a responderte. Y no solo eso, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el Señor, hermanos, es el que nos tiene a nosotros en esa grande bendición. Así que, ¿qué sucede cuando clamamos al Señor? Para darle respuesta a esta pregunta, yo les voy a invitar a que vayamos al Salmo capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos de lo que está ahí. Usted lo lee conmigo y quizás lo anota para después en su casa estarlo meditando. Capítulo 3, versículo 4, 5 y 6. Dice el salmista: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Así es que no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. A la luz de este pasaje y de esos 3 versículos, yo quiero que entendamos qué es lo que sucede cuando clamamos a Dios. Lo primero que sucede cuando nosotros clamamos a Dios es que, dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, y dice, y Él me respondió desde su monte santo. ¿Qué es lo que primero que sucede cuando clamamos a Dios? El Señor está para respondernos. Él nos responde. Mire, el Señor responde. Él no nos deja hablando solos. No estamos hablando de algo inerte. No estamos hablando de un Dios muerto. Acuérdese que nuestro Dios es un Dios vivo. Él está presente, Él siente, Él entiende, Él comprende, Él escucha y Él responde. El salmista dice en el capítulo 34 del libro de los Salmos, en el versículo 4, busqué a Jehová, dice, y Él me oyó. Qué lindo es saber que uno puede platicar con alguien que primero le pone atención, lo escucha, y no solo lo escucha, sino que también le responde. Entonces ya eso se vuelve en un diálogo. Por eso, al clamar a Dios, al orar a Dios, estamos entablando una plática con Dios. Así que Él responde. Decía ahí en el mismo Salmo 34, ahí usted lo lee despuesito con más tiempo, y decía David: este pobre clamó y le oyó Jehová. Qué interesante saber que yo puedo clamar, yo puedo decirle al Señor, y yo estoy segura de que el Señor me escucha. Su promesa fue eso, Jeremías 33:3, como ya lo leímos. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. El Señor contesta, el Señor responde. Si usted dice: pastora, pero yo no oigo que el Señor me responda, es que fíjese que yo le estoy orando al Señor y no escucho que Él me diga algo. Tienes que ponerle atención a la forma en que estás orando. ¿Será que estás ocupando un tiempo para escuchar al Señor? ¿Será que solo te dedicas a hablar y no ocupas tiempo para escucharle?
Ahí es donde debemos de comenzar nosotros a meditar y a arreglar lo que tal vez no está bien. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que Él va a respondernos. Por eso David podía expresar ahí en el Salmo 86:7, dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú, dice, me responderás. Qué triste fuera que en el momento de la tribulación, que en el momento de la angustia, usted y yo clamáramos y dijéramos: a saber si me escuchó el Señor. Nos pasa, ¿cuántas veces hacemos una llamada y no nos contestan? Y tampoco la devuelven. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo? Muchas veces un mensaje por el WhatsApp ay, no le quiero contestar, nos dejan en visto. Y uno se siente hasta ofendido, se siente, no le interesa, no me quiere contestar. Pero Dios no te va a dejar en visto. Dios no te va a dejar ahí olvidado. Dios no te va a dejar sin responder. Es más, no vas a necesitar volverle a llamar, porque Él está presto para responderte. Dice la palabra de Dios que los oídos de Jehová están atentos al clamor de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros clamamos al Señor, primero Él nos responde. Pero ¿qué más sucede? Dice el versículo 5, siempre del Salmo 3, dice el salmista: yo me acosté y dormí, y desperté, dice, porque Jehová me sustentaba. Cuando uno se mete en el corazón del salmista, de qué estaba expresando, de qué era lo que estaba diciendo, hay algo precioso, hermano. Porque uno se da cuenta que el salmista estaba tan afligido, tenía tanto problema, tenía tanta crisis, tenía tanta necesidad, que hasta el sueño se le había ido. Tenía tanto problema, tanto estrés, le llaman ahora todo es estrés. Él tenía tanto estrés que no podía conciliar el sueño, le costaba conciliar el sueño. Pero mire, cuando nosotros clamamos a Dios, dice el versículo 5 que podemos descansar tranquilos. ¿Cómo estás descansando? ¿Será que estás durmiendo tú por lo menos 6 u 8 horas diarias? Pues me refiero a la noche, no en el día. ¿Cómo estás tú? ¿Estás tranquilo? ¿Estás descansado? El salmista decía: mire, tengo tanto problema, se lo voy a parafrasear, pero como yo clamé a Dios y Él me respondió, me fui a acostar y rapidito me dormí, y al día siguiente desperté, me sentí nuevo, me sentí renovado. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Qué galán poder decir eso nosotros en medio de cualquiera situación que estemos enfrentando. Fíjese que el apóstol Pablo nos aconseja, y en Filipenses capítulo 4 versículo 6, el apóstol Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu. Nos manda a no estar afanosos, a no estar preocupados en medio de las crisis que vivimos, en medio de la pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo, porque el COVID no se ha ido, pero Jehová jamás se ha apartado de nosotros. En medio de cualquier situación, en medio de las lluvias, en medio de temblores, en medio de todo lo que pueda venir, nosotros debemos de estar tranquilos, sin afán, sin mayor preocupación, porque podemos clamar a Dios y Él nos va a responder. Podemos clamar a Dios y vamos a tratar de estar tranquilos. ¿Por qué? El enemigo busca que nos afanemos. ¿Por qué busca que nos afanemos? Porque el afán nos quita el sueño. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que están detrás de esas cámaras, detrás de esas pantallas del celular, muchas veces han pasado en vela toda la noche? A mí me ha pasado. Preocupado, y el afán me quita el sueño. ¿Y sabe qué? Por gusto me desvelo. Dice la Biblia: a su amado dará a Dios el reposo. Si yo vengo al Señor, clamo a Él, Él me va a responder y Él me va a hacer estar tranquilo. Dios es experto en hacernos descansar confiadamente. ¿Cómo estás enfrentando tú tus situaciones? Mire, una vez yo recuerdo que había una actividad, estábamos en la iglesia que el Señor nos llamó, antes de venirnos acá a Josué, estoy hablando hace más de 20 y tantos años, pero hermanos, había una crisis económica tremenda. Era la iglesia más chiquita del distrito, pero era la iglesia que a todos les gustaba visitar.
Y había allá le llamábamos fiesta, pero era la reunión de todas las iglesias del distrito. Llegaban ahí, a veces del concilio, o sea, las señoras, a veces los jóvenes, a veces solo la fraternidad de varones, los hombres, y ahí hacíamos un culto especial de esa área. Pero la iglesia anfitriona, en ese caso nosotros, teníamos que darles de comer. El problema era que no había suficiente provisión para comprar. Y empecé a ver, y como ahí la pastora es la que tiene que ver cómo sale. Entonces ahí comenzamos a ver qué hacíamos y todo, y mire, me empezó a entrar una angustia, una desesperación. Y bien me acuerdo yo que iba para el mercado y yo sentía que caminaba, estaba afanada, estaba estresada, estaba presionada, no estaba descansada. Pero en vez de ir al Señor, como mucho nos pasa, comencé a afligirme, a sofocarme, comencé a desesperarme. ¿Cómo voy a hacer? Y me acuerdo que yo caminaba y sentía que no pasaba del mismo lugar, cuando una voz del Señor vino a mi corazón y me dijo: si con afligirte vas a arreglar las cosas, afligite y llama a otros que se aflijan contigo. Yo sentí que eso fue una bofetada a mi cara. Y bien me recuerdo, ahí cerca del semáforo de la 25 calle Poniente, iba. Y hermano, qué terrible. Yo sentí una vergüenza con el Señor. Y le dije, ahí me paré, fíjese, y le dije: Señor, perdóname. Con afligirme yo no resuelvo nada, pero te lo entrego a ti. Y le dije: Señor, tú sabes que no tenemos los suficientes fondos, tú sabes con lo que contamos, yo voy al mercado, espero comprar bien, que todo me alcance. Y mi hermano, ¿para qué le cuento? Caminé, yo sentí que caminé relajada, caminé más despacio. Y cuando llegué al mercado y yo preguntaba por algo, vaya, llévelo a tanto, pues me hacían la rebaja porque hay que regatear. Y todavía me daban, ay, llévese estos otros más. Como que le habían dicho a las personas: dale más de lo que te está pidiendo. Llegué a la iglesia, comenzamos a cocinar con las hermanas y mire, todo nos abundó. La actividad se realizó y todo salió bien. ¿Por qué? Porque Jehová me hizo estar confiada. Porque cuando entregamos nuestras cargas al Señor, Él es el que se encarga de tomarlas. Y yo no puedo resolverlas. Mi mano es chiquita para resolverla, pero la mano del Señor es grande. Por eso dice la alabanza: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, dice, tú me llevarás. Así dice esa alabanza tan preciosa. Y la palabra de Dios lo respalda, hermanos. El Señor es el Todopoderoso. Así que Dios es el único que nos hace descansar confiados. Así que te aconsejo, deja de perder el sueño. Deja de preocuparte. En vez de gastar tiempo en preocuparte, en vez de quemar neuronas preocupándote, descansa en el Señor. Clama al Señor y Él te va a responder, porque cuando clamamos al Señor, Él nos responde, pero también nos hace descansar tranquilos. Y lo tercero que nosotros recibimos o que sucede cuando clamamos al Señor es lo que dice el versículo 6. Léalo conmigo, dice ahí la palabra de Dios. El salmista decía: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Cuando David escribió este Salmo 3, hermanos, estaba huyendo de su hijo Absalón, cuando Absalón se le rebeló y cuando le usurpó el trono. Y David, en vez de corregirlo, se fue por la puerta de atrás y huyó. Y sabe, David estaba afligido. Había un montón de gente que venía contra él, con Salomón, pero él tenía miedo. Pero cuando clamó al Señor, porque de eso trata el salmista, dice el versículo 4: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Cuando él clamó al Señor, el Señor le dio lo tercero que sucede cuando clamamos a Dios: se nos quita el temor. Ahí el versículo 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, o sea, que me rodeen. No temeré a cuantas personas vengan, no temeré a quien quiera estar en contra de mí. Sabe que el enemigo viene a nosotros y está bien organizado. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol decía: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes. Oiga la organización: huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Una organización tremenda la que el enemigo tiene
viene y nos acecha. Pero cuando clamamos al Señor, el Señor nos quita el temor. ¿Y sabe por qué nos quita el temor? Porque el temor es una de las estrategias del enemigo. El temor paraliza. El temor te hace estar inerte, no te deja avanzar. Una persona paralizada es una estatua, no avanza. Y el enemigo está feliz cuando tú, que estás ahí escuchándonos, por temor no haces lo que Dios te ha mandado a hacer. Tú, líder, que estás ahí, que tiraste tus privilegios, que te enojaste y ocupaste cualquier excusa, fue el enemigo el que te metió susto y tú te asustaste y te tiene atemorizado, porque todo timorato no le puede servir al Señor. Pero cuando yo clamo al Señor, el Señor me quita el temor. El Señor nos quita el temor y me hace más que vencedor, me hace valiente. Él decía: no temeré a 10 millares de gente que me puedan rodear, que pusieran sitio contra mí. ¿Sabes? El salmista también decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, decía, se levante guerra, yo estaré confiado. Pero ¿cómo poder estar confiado en el Señor? Cuando clamamos al Señor. Porque cuando clamamos al Señor suceden cosas maravillosas. Cuando clamamos al Señor suceden cosas espectaculares. Cuando yo clamo al Señor, Él me responde desde su monte santo. Cuando yo clamo al Señor, me hace descansar tranquila. Yo me acuesto y me duermo porque Jehová es el que me sustenta. No es mi problema, no es tu problema. Ya se lo entregamos al Señor. Dejemos que el Señor lo resuelva. Y eso es lo que tenemos que aprender. Dios te está hablando a ti. Dios te está diciendo a ti que tienes mucho temor, mucha pena. ¿Cómo Dios va a trabajar contigo si tú no confías en Él? Él te va a hacer descansar tranquilo y te va a quitar el temor. Recuerdo una anécdota que a mí me ministró mucho. Dicen que un padre de familia estaba preocupado porque en la zona donde él vivía andaban asaltando los ladrones cada casa, pero parece que le iban haciendo barridita y no había autoridad pues que se les pusiera, que es el caso de muchos, ¿verdad? Y dice de que él oraba todos los días y le decía: Padre, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Padre, por favor, ayúdame. Padre, por favor, guarda mi casa, protégenos, que el ángel de Jehová venga, que me proteja, que me guarde. Y él oraba y oraba y oraba. Y dice de que todos los días, y él se quedaba desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde que se acostaba su esposa con sus hijos hasta que ellos se levantaban y ese hombre se estaba consumiendo. Y ese día en la noche, después de una semana de estar en eso, dice que le dijo: Señor, por favor, escúchame, revélate a mí. Y dice que cuando este hombre estaba orando así, se dio vuelta orando alrededor de su casa y vio que en la sala había una persona acostada. Y era un ser angelical, vestido con ropas resplandecientes, y él se le quedó viendo y estaba tan molesto, tan enojado, que no se percató que era un ángel, sino que empezó a pelear con el ángel y le dijo: ve qué bonito, yo clamando y tú acostado en vez de estar cuidando. Y dice que el ángel le dijo: mira, le dijo, desde el primer momento que clamaste, yo fui enviado a proteger tu casa, pero cada vez que yo la voy a proteger, tú sales a estar orando, tú sales a estar vigiando, tú sales a estar ahí como vigía y no me dejas trabajar. Entonces mejor voy a descansar en lo que tú trabajas. ¿De cuánto será el caso, hermanos? Muchas veces nosotros hablamos al Señor, queremos que Él nos responda, pero no dejamos que Dios actúe. Aprendamos a confiar, a descansar en el Señor y quitémonos todo temor que nos pueda paralizar. ¿Por qué? Porque nuestras victorias no dependen de nosotros. Las victorias que Dios nos va a dar no depende si tienes cuello para que te den ese trabajo que estás buscando. Tu victoria va a estar en quién estás confiando. Si tú estás confiando que el compadre, que la comadre, que el vecino, del primo, del amigo, del cherada, ay, ese te va a dar el palancazo, andas mal. Tenemos que aprender a confiar en Jehová de los ejércitos. En Él tenemos que aprender a confiar. Si tú estás confiando en que porque tienes el apellido X las cosas te van a salir bien,
Ya te arruinaste. ¿Sabe cuál es el apellido que funciona? Ser hijo de Dios. Si tú estás confiando porque tienes tal título, porque egresaste de tal universidad o tal colegio, ya estás mal. Tienes que confiar en que el Todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos, porque tus victorias y mis victorias no dependen de nosotros, dependen de la bendición que tengamos de parte de Dios. Así que mis amados hermanos y amigos, escuchen eso. Cuando clamamos, algo sucede. ¿Y qué sucede cuando clamamos? Primero, el Señor va a responder. Segundo, nos va a hacer descansar tranquilos. Tercero, nos va a quitar todo temor. Así que debemos de estar seguros que cuando clamamos a Dios, Él va a respondernos. Así que para entender que Dios está hablando, debemos de afinar también nuestros oídos para escuchar lo que Dios nos está diciendo, y cuando lo escuchemos, obedezcamos al Señor. Y esa es algo importante, esa es la parte más importante. Aprender a escuchar al Señor y obedecer a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué ha estado hablando Dios a tu vida? ¿Le has estado escuchando? Dios tiene ratos de estarte gritando, pero cuando vamos a la oración no le estás dando espacio para que te conteste. Yo te aconsejo, entra al Señor con el modelo del Padre Nuestro, entra en alabanza y adoración a Él. Después expónele tus situaciones difíciles y quédate adorándote al final, para que puedas en ese momento de adoración escuchar la voz del Señor. Y cuando Dios te diga algo, obedécele. Así que mi hermano, clama a Dios, porque Dios sabe responder, porque Dios sabrá hacerte descansar y porque Dios te va a quitar todo temor. Y a ti, amigo, tú dirás, pero yo no sé si yo puedo venir al Señor. Yo te voy a decir, el Señor oye a sus hijos, y si tú no eres un hijo de Dios, te invito a esta hora a que te hagas parte de esta familia de Dios. Vuélvete en un hijo del Señor. ¿Cómo hacerlo? Hay que hacer una oración en la que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Quizás ya conoces que Él murió en una cruz. Quizás te han hablado de un tal Jesús que habla la Biblia, pero no has entendido que es cierto, murió en la cruz, pero todo lo que sufrió fue por amor a ti, fue por amor a mí. Él no lo crucificaron por malo, lo crucificaron por tus pecados y por los míos. ¿Por qué no reconocer a Jesús? Ahí donde está, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra y yo quiero que también me escuches. Abro mi corazón a esta hora y reconozco que es cierto que moriste en la cruz, Jesús, pero ahora entiendo que lo hiciste por mí. Por eso yo te invito a entrar a mi corazón. Haz de Él tu trono. Confieso a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Y lo invito a ser quien guíe mi vida de aquí en adelante. Le confieso con mi boca y le recibo en mi corazón, y espero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias a Dios por lo que has hecho. Y hermano y hermana, clamemos a Dios, que el Señor nos va a escuchar. No se olvide, Dios está presto a escucharlo. Hasta la próxima y que el Señor me lo bendiga.